Hola, bienvenidos al episodio 4 de la temporada 5 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Alzar la voz para exigir cuentas claras es un ejercicio que como ciudadanos debemos entender como un derecho y en ocasiones como una obligación para que autoridades y ciudadanos compartamos y conozcamos la misma información. Hoy nos acompaña un ciudadano que desde cada una de las trincheras en las que ha estado ha luchado por rendir cuentas claras, no solo por parte de las autoridades, sino también de la sociedad civil. Bienvenido a Ciudadanos Ocupados, mi querido Octavio Sandoval, sí, presidente de Coparmex. Gracias, Sonia. Excelente. Pues a ver, Octavio, vamos a empezar ahora sí con la sesión de preguntas y respuestas. Para la gente que, mucha gente te conoce porque eres una persona muy conocida. Ya me platicaste ahorita antes de entrar aquí que ya en la calle y en los centros comerciales te reconocen, pues ya eres famoso. Pero habrá gente que a lo mejor no te tiene identificado. Platícanos un poquito de ti. ¿Naciste en Mexicali? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Gracias, Sonia. Bueno, yo soy cimarrón, soy contador público, originario del Valle de Mexicali, como muchas personas que en los 80s nos transportábamos diariamente del Valle de Mexicali. Éramos los primeros en llegar a la universidad. Sí, súper cumplidos. Yo me acuerdo de mis compañeros también. Porque el camión llegaba a las 6:30. Y bueno... Bueno, ni modo. Ya teniendo a mis 21 años me vine del Valle a vivir aquí, a trabajar ya. Trabajé con don César Córdoba Leiva, un hombre representativo de la contaduría. Y mi área profesional, yo soy consultor y soy asesor. Y me he estado involucrando pues, con algunos organismos. En Coparmex tengo 25 años. Y últimamente ya en los últimos 2 soy presidente. Anteriormente me involucré en el Instituto de Transparencia del Estado de Baja California y había estado trabajando con algunos modelos de esquemas de rendición de cuentas y me tocó mucho participar en los inicios de los trabajos de la implementación de la transición cuando tuvimos elecciones por primera vez más o menos confiables y donde entramos en una ruta de una democracia apenas incipiente, una democracia liberal fundada en los derechos. Todo el esquema de toda la vía de Coparmex y todos los principios están fundados en la persona y la persona como un sujeto que tiene derechos. Por eso hemos nosotros impulsado los derechos de la persona y hemos evolucionado mucho. Yo sé que puede ser que nos desencantemos por los últimos 3 años de este gobierno, pero no necesariamente. Los derechos ya ganados, incluso los derechos ganados en este gobierno de las minorías, son fundamentales para ir consolidando el modelo de país que queremos dejarles a nuestros hijos, el modelo de país que los jóvenes deben de construir, porque al final mi generación, que nacimos en los 60s, pues ya vamos de salida. Y de alguna forma los jóvenes deben de preocuparse por el país, por el estado y por la ciudad que les estamos dejando, porque aquí van a vivir. Ciertamente que muchos jóvenes piensan que se pueden ir a vivir a Europa o a Estados Unidos, pero esos son los mínimos. En relación a la población joven, pues el 99% se va a quedar aquí en Mexicali o en Baja California, en México. Y a lo mejor ya se acostumbraron los jóvenes a ver una ciudad tan destruida como la que tenemos, tan contaminada y tan poco amigable, por ejemplo, con los peatones. Por eso es que tenemos que buscar nosotros un punto de quiebre y construir una ciudad habitable. No hay ninguna diferencia respecto a la reglamentación. Los reglamentos ya los tenemos. Lo que hemos tenido nosotros es que descuidamos la casa en los últimos 10 años, 12 años y nos cobra muy caro no darle mantenimiento a la ciudad. Así es, se me hizo bien interesante 2 palabras, 2 conceptos que mencionas. Uno es la juventud, que más al ratito vamos a platicar sobre ello,
Y la otra es la costumbre, que yo la veo como apatía a las cosas, porque nos acostumbramos y luego nos hacemos apáticos, lo veo así como una consecuencia, y también la vamos a platicar ahorita en un ratito, pero sí me gustaría empezar ahora sí que por el principio. Vamos a empezar ahorita por lo que estás haciendo actualmente en la Confederación Patronal de la República Mexicana en Mexicali, que todo mundo conocemos por Coparmex. ¿De qué se trata? ¿Qué hace el organismo? Coparmex, a diferencia de algunas cámaras, es un sindicato de patrones, y actuamos como sindicato, no actuamos como cámara, porque no tenemos intereses económicos con el gobierno. Al contrario, todos los miembros del resto de las cámaras, Canacintra, Canaco, son miembros de Coparmex, porque tienen dos figuras. Una cámara busca representar o buscar los intereses de los agremiados, pero en el caso de Coparmex busca representar los intereses de los patrones, de las empresas, pero bajo el principio y el centro de la persona. Ninguna empresa tiene existencia si no existen personas. Ninguna sociedad tiene existencia si no existen personas. Entonces nosotros estamos buscando que la persona tenga un desarrollo pleno. Porque en la medida que tengamos mejores personas, vamos a tener mejores empresas, vamos a tener mejores economía, mejor sociedad y mayor seguridad. Y mejores gobiernos. Por eso es que nosotros nos involucramos como Coparmex en temas que pudieran decir, lo digo muy puntual, ¿por qué Coparmex hace un posicionamiento sobre el asunto de Kerem, la víctima Kerem? Sí, yo les digo muy claramente, porque Coparmex o los patrones son tres de los elementos que gobiernan el Seguro Social. Son los trabajadores representados por los sindicatos, son los patrones representados por las cámaras y por Coparmex, y es el gobierno. Así es. Y porque nosotros le pagamos al Seguro Social. Pero sobre todo también los trabajadores le pagan al Seguro Social. Yo les digo a los trabajadores que revisen su recibo de nómina y vean retención IMSS, dice, y súmenlo por 52 semanas y van a ver que van a terminar pagando a lo mejor 5,000 pesos al año, otros 10,000, otros 8,000. Y eso representa un servicio que está pagando, que se tiene que tener una reciprocidad. Por esa razón, por el tema de seguridad, ¿por qué opinamos del tema de seguridad? Porque la seguridad, y lo he dicho con claridad, afecta a los más pobres. No quiero caer en una condición de soberbio y decir, si a mí me roban la batería y me cuesta 1,800 pesos, pues sí, son 1,800 pesos, a lo mejor no me impactan mi economía de la semana. Pero si le roban la batería a una persona que vive en una colonia como la Progar o la Independencia o en los Santorales, y la batería, compra una usada, le cuesta 600 pesos. Pues 600 pesos representó el 30% de su ingreso para poner una batería para poder irse a trabajar. Entonces la seguridad, por eso digo yo que afecta a los más pobres, pero sobre todo nos afecta a todos. Y la seguridad es un asunto que debe ser de todos. Y por eso es que el aspecto de la salud, de la seguridad y de los buenos gobiernos, ahorita les platico por qué nosotros tomamos el asunto de los regidores, el asunto de la administración de la ciudad. También te lo vamos a preguntar, no te preocupes. Porque de pronto hay unas conductas que son atípicas de las personas. Las personas se transforman cuando tienen poder y creen y llegan a creer que por llegar a un cargo público, porque son electos, se hacen dueños del tesoro de la ciudad, de la hacienda de la ciudad, y no saben que llegan a administrar la ciudad de todos. Por ahí dicen, ¿no? ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Y el poder por sí solo, pues no tiene nada de malo. El poder es algo magnífico si lo utilizamos de una manera correcta, en el momento correcto y obviamente para el grupo de personas correctas. También eso, ojalá que el ser humano lo entendiera, pero bueno, es medio complejo. Mucho hemos planteado en Ocupa la figura del empresario. Pues esta figura se ha venido desvirtuando los últimos años y ha sido últimamente muy señalado, ha sido estigmatizado, pero siempre les digo, aguas, ojo, son un factor muy importante en cualquier comunidad, pues ellos son los que generan la riqueza
con la que yo tengo un sueldo, con la que yo tengo un desarrollo, con la que mi ciudad va creciendo. ¿Consideras que tenemos que revalorizar esa figura del empresario? Mira, la figura del empresario es una figura que equivocadamente se estigmatizó. Porque una cosa son los empresarios y otra cosa son los grandes empresarios y las oligarquías financieras de un país. Son dos cosas diferentes. Un empresario es aquella persona que se levanta en la mañana, pone un puesto de tacos con una hielera y se pone a vender los tacos. Cualquiera que emprenda. Él es un empresario. Un paletero que agarra un carrito y se pone a vender paletas. Una persona que en forma independiente busca el sustento para su familia. Un empresario es alguien que emprende. Y emprender es levantarse en la mañana a ir a trabajar. No se trata de que un empresario es el gran personaje que tiene 5,000 empleados. No es cierto. Un empresario es una persona que tiene una pequeña ferretería, una persona que tiene una pequeña estética, una nevería, cualquier acción que implique crear valor y que tenga la posibilidad de ser autoempleado o que contrate a un empleado. Porque el 90% de las empresas de México son micros y pequeñas empresas. Entonces, si alguien estigmatiza a un empresario y digan que está robando, pongan una empresa. Tienen la libertad de poner una empresa, pónganse a vender hot dogs, pónganse a vender hamburguesas, pónganse a vender pollo, pónganse a vender, hasta las personas que se ponen en la calle a vender son empresarios. A veces los quieren calificar de irregulares o regulares. Nosotros no nos metemos en esa clasificación. Yo creo que un empresario es una persona, hasta una persona que maneja un Uber, que se levanta todos los días a buscar el sustento personal y de su familia y la superación de su familia. Y los grandes empresarios y las oligarquías y las empresas dominantes, esos sí, esos están en otro segmento que ni siquiera yo tengo alcance a conocerlos ni verlos. Pero no hay que caer en esa estigmatización. Ciertamente, y te voy a decir un mito, te voy a hablar de un mito. Un mito es que los empresarios son los creadores de riqueza y creadores de empleos y creadores de desarrollo económico. No es cierto eso. Los creadores de desarrollo económico, los creadores de riqueza y los creadores de valor son los trabajadores. Los empresarios solamente administramos los talentos y los recursos de las personas que colaboran con nosotros. Okay. Yo nunca he aceptado que los empresarios es que son los, si no fuera por ellos el mundo se acabara. No es cierto. La realidad es que quienes generan valor es una persona que se sube a un camión y lo maneja de acá a Guadalajara, el que se sube a un Uber, el que se pone detrás de una línea de producción. Los empresarios o los dueños de las empresas tenemos la habilidad, el talento de administrar el recurso. Por eso, en un enfoque de empresario del siglo XXI, de Europa y de Estados Unidos, entra el modelo de la responsabilidad social empresarial. Es decir, tenemos que generar riqueza los trabajadores para repartirse equitativamente, que esa es una de las grandes demandas que no se han dado en el desarrollo que tuvo nuestro país a partir del Tratado de Libre Comercio, porque la riqueza se concentró en los segmentos superiores, como se concentró durante la pandemia. Los ricos se hicieron más ricos en el mundo, las clases medias se empobrecieron y los pobres se quedaron en una condición desfavorable. Pasaron más clases medias a las clases pobres, alrededor de 5 millones en México. Pero al final de cuentas, tenemos que tumbar ese mito de que los empresarios son los creadores de valor. Nosotros, los empresarios, somos personas que tenemos el talento, la capacidad, pero también el desgaste. Es sumamente desgastante tener que pagar la nómina, tener que pagar el seguro social, los empleados. Y en muchos de los casos, los que me están escuchando, pequeños empresarios, saben que a la hora de cobrar, los que nos ponemos en la última parte de la fila somos los dueños. ¿Por qué? Porque primero le pagamos a nuestros empleados aunque nos quedemos sin dinero, y eso es cierto, no es metáfora.
¿sí? Primero pagamos el seguro social, pagamos la luz, pagamos a operar el negocio, pero el mérito es siempre de cada persona que se levanta todos los días y en forma honesta y digna se gana un salario con su trabajo. Eso no debemos nunca de perderlo y eso es lo que hace que tengamos desarrollo económico. Wow, qué interesante ver, o sea, cuánto sentido me hace todo lo que me explicas, porque al final del camino ya lo vemos como un todo. O sea, creemos que el empresario ya trae todo ese backup atrás, o sea, el empleador, el que emplea, el que trabaja, el que le da ese valor, como dices tú, al trabajo. Pero nunca lo desglosamos como lo estás viendo. Y evidentemente tan importante es uno como el otro. Porque el que emprende y le da el talento y la idea de lo que van a hacer y la oportunidad a otras personas que le dan ese valor al trabajo, pues es un trabajo de equipo. Entonces, todos somos parte del empresariado. O sea, todos somos emprendedores, todos somos parte de esa empresa, todos somos parte de ese trabajo. Entonces, todavía lo veo súper más interesante, donde todos tenemos entonces que cuidar lo que decimos hacia nosotros, porque al final somos parte de. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos hacia esa persona, hacia esa ente que emprende o a ese empresario, como le quieras llamar, pues somos parte de. Entonces aguas, porque pues decimos estas cosas y nos caen en la cabeza otra vez, ¿no? Sí, mira, lo digo con el enfoque del sentido de empresario del siglo XXI. Sí, de lo que estamos viviendo. De Europa y de Estados Unidos, que nosotros estamos implementando en México, en Coparmex, con un modelo que se llama responsabilidad social empresarial. Nosotros no podemos hacer negocios dejando un desastre detrás de nosotros. Nosotros tenemos que hacer negocios cuidando el medio ambiente, cuidando las calles, cuidando a nuestros trabajadores. Por eso es que en los últimos 15 años, los últimos 20 años, el trabajador es el centro del empresario. Y te lo pongo en modelos de Estados Unidos y de Europa que llegan a Mexicali. Tú vas a las ya no llamadas maquiladoras, ahora, antes se llamaban maquiladoras, no son maquiladoras. Tú vas y visitas una empresa de la industria de exportación, ¿sí? Y fíjate las atenciones que la empresa tiene con su trabajador. Lo transporta de su casa a la empresa, le da condiciones favorables, refrigeración, le da un comedor con comida digna, nadie se queja de la comida, le da un descanso, le pone condiciones favorables, ciertamente trabaja y trabaja duro, no le regalen nada, no estoy diciendo que le regalen nada. Nadie dijo que iba a ser fácil. Sí, pero en condiciones limpias, condiciones higiénicas, cuidando su familia, cuidando sus hijos, cuidando su entorno, le ponen médico, le ponen eventualmente psicólogo, un aspecto que favorezca el desarrollo de la persona. En Europa, en Australia, el manejo del trabajo y del personal ha avanzado mucho. Ya le dan los espacios a las personas a las 11 de la mañana para que vaya, se tome un café y conviva, despeje incluso la mente. Despeje. En algunas empresas de exportación aquí les ponen canchas de básquetbol, canchas de voleibol y juegan y se distraen. Eso hace 30 años era imposible que viviera. Sí, ni en sueños. Ni en sueños. Ahorita yo veo ahí los colaboradores míos ahí en el despacho de la generación nueva que llegan literal, como te lo voy a describir, con los audífonos se los ponen, ¿sí? Y luego están trabajando con la computadora y luego ponen el teléfono y ponen una serie de Netflix. Entonces le dije, pues está bien que oigas música, estás en tu mundo. Todos los jóvenes están escuchando música, ya no puedes quitarle los audífonos ni nada, se conectan con celular a tu internet. Hace 20 años si tenías un sistema que no te conectaba, se conectan, están escuchando música, están trabajando, ¿sí? Y algunos quieren poner la serie del teléfono así volteado para estar viendo una serie al mismo tiempo que trabajas. Le digo, no, está bien que eres talentoso y puedes hacer multifact, pero no digo no es para tanto. Digo, no abusemos. Pero sí es una evolución de que la persona es el centro de la empresa. Por eso en Coparmex queremos que las personas estén desarrolladas, que las personas se sientan seguras, que las personas se sientan realizadas. No hay mejor colaborador que una persona que se sienta
realizada, que se sienta a gusto, que se sienta reconocida en una de las áreas donde consume la mayoría de su tiempo, en el trabajo. Consume más tiempo en el trabajo que con su familia y que durmiendo. Entonces, ese enfoque de los principios centrados en la persona son los principios que tiene Coparmex, y por eso nosotros queremos que la persona en la sociedad esté bien. Por eso nos ocupamos y nos preocupamos por la seguridad, por la administración de la ciudad, que reciba buenos servicios, porque tenga condiciones favorables para que nuestra ciudad, que es la ciudad capital de uno de los estados más importantes del país, sea lo que debe ser, la casa que representa nuestra imagen, la casa que es, al final de cuentas, una de las ciudades más jóvenes de México, y es una de las ciudades donde, lo dicen todas las personas que vienen de todos lados de México, la gente es muy amigable, la gente adopta y adapta todo lo que llega de afuera y lo hace parte de los mexicalenses. Yo nací aquí en Mexicali, pero nosotros recibimos a todas las personas que se acostumbran aquí. Yo no conozco una persona que haya llegado aquí y que se quiera ir porque hace calor. No. Nadie, no sé qué, se quejan y nos quejamos. Yo soy de aquí y siempre me he quejado del calor de julio a septiembre, pero no me he ido. Y aquí estamos. Y aquí estamos, y es parte de nuestra identidad de mexicalenses. Así es, pues qué interesante de todo esto. Me encanta lo que comentas sobre la responsabilidad social. Eso es lo que va a hacer la diferencia, lo que hace la diferencia, y uno de los puntos medulares de ser un empresario responsable. Y también qué padre lo de que el empleado es el centro de atención hacia la empresa, ¿no? Eso también está muy interesante. Ojalá que la mayoría lo entendamos, lo adoptemos y lo llevemos a cabo, porque un empleado que está contento, un empleado que su círculo cercano es cómodo, es amable, donde puedo sentirme libre, pues yo creo que te va a generar mucho más a tu empresa, ¿no? Entonces, aquí es un ganar-ganar. Entonces, sí, ojalá que la mayoría lo escuche de esta manera. Me quiero ir ahora a un tema, ahorita en el ambiente a nivel nacional, sobre el tema de la transparencia. Ahorita estamos con el tema y no lo ha soltado el señor presidente, pidiéndole a un ciudadano datos personales, datos fiscales, etcétera. Tú encabezaste el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. ¿Cómo estamos aquí en Mexicali respecto al tema de transparencia? Mira, ha habido obviamente retrocesos respecto a lo que habíamos avanzado. En el caso del presidente, que es una persona que hizo un proyecto que desafortunadamente para su proyecto y para él le llegó la pandemia y lo distrajo en todo el proceso de implementación y en la parte de desarrollo económico. Y lo digo desafortunadamente porque si el presidente le va mal, nos va mal a todos. Ojalá fuera él y todos bien. Pues entonces pudiéramos decir, pues no nos afecta. Pues sí. Hay que pensar que si al presidente le va mal, como le está yendo mal ahorita en su gestión, desde el punto de vista económico, pues nos va mal al país. Así es. Porque todos somos parte de este país. En materia económica, el presidente no va a tener un crecimiento en los 6 años en la proyección, desafortunadamente, y vamos a tener mayores pobres. ¿Y quién sale perdiendo? Salimos perdiendo todos. No es el presidente, no es irnos contra el presidente. Queremos que el presidente le vaya bien. En materia de seguridad, estamos en las mismas condiciones. La seguridad ha sido un proceso de crecimiento, y la estrategia que implementó por los números y sobre todo los hechos que han ocurrido en este 2022 con los periodistas y con los hechos que han ocurrido en Zacatecas, en Fresnillo, en Colima, en Michoacán. Nos dicen que desafortunadamente las cosas no están saliendo bien, y el presidente tiene la responsabilidad, pero también tiene la seguridad. O sea, el presidente, pues, al final de cuentas, tiene mucho forma que esté protegido en el entorno en el que está, inherente a su cargo, y quienes estamos de alguna forma vulnerables somos los ciudadanos comunes y corrientes, que no tenemos la posibilidad ni de dejar el carro afuera sin tener el temor de que nos roben la batería,
sin dejar el carro fuera, sin tener el temor de que nos lo roben, o dejar ahí la casa sola pensando que cuando regresemos no la van a saquear. Entonces el tema de inseguridad es otro asunto que no se ha resuelto, el de economía también, pero sobre todo en el asunto de transparencia y de rendición de cuentas. El gran ícono, el gran mensaje, la gran propuesta que hizo el presidente fue el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Pero una cosa es el buen propósito de él y otra cosa de quienes lo rodean, que terminan de alguna forma faltándole. Y en el asunto de transparencia y rendición de cuentas, realmente tuvimos una suspensión y un retroceso de lo ya construido. Y no es un asunto de que México estuviera implementando un modelo. Hay que ver cómo evolucionan las sociedades, las democracias de Europa y de Estados Unidos, para ver que en materia de derechos, el derecho al saber, el derecho a que me rindan cuentas, es un derecho de tercera generación que apenas empezó a evolucionar en los últimos 10 años en México y que ya lo habíamos consolidado en 2016 y que en 2018 se quedó prácticamente en stand-by. ¿Por qué se quedó? Bueno, primero porque el derecho al saber que nos genera la transparencia y la rendición de cuentas fue un derecho que se implementó en forma forzada. Se implementó en forma forzada en 2015 a raíz de una respuesta de reivindicación del presidente Peña Nieto por el asunto de la Casa Blanca. Nuestra democracia todavía no estaba tan preparada y se implementó en esos términos. Ahora se estaba en un proceso de consolidación. ¿Cuáles fueron los errores? Los errores que se hizo una burocracia. En materia de derechos y en materia de órganos autónomos se hizo una burocracia dorada para protegerla de los actos de corrupción. Es decir, dijeron, vamos a pagarle mucho a los del INE, a los del INAI, a los de la COFETEL, 500,000 pesos, 600,000 pesos, para que no les lleguen al precio, ¿sí? Y eso hizo que la gente viera a esos organismos como burocracia dorada, porque estaban ganando cantidades estratosféricas, tenían choferes, tenían camionetas, y eso fue algo muy costoso en aras de blindarlos en contra de la corrupción, cuando realmente el blindaje contra la corrupción es la honestidad, no hay otra. Pues o sea, sí, no le puedes tan poner simple y sencillo. No le puedes poner un sueldo de 2 millones de pesos mensuales pensando que no va a ser corrupto, porque va a agarrar los 2 millones y va a agarrar otros por fuera. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no habíamos desarrollado talento para que nos gobierne. Esa es la realidad. Tenemos gobernantes, pero no preparamos gobernantes. Nosotros no preparamos a personas para que sean diputados, no preparamos personas para que sean regidores ni para que sean alcaldes, y los agarramos de los que nos presentan ahí y de los que salieron en forma espontánea y nos están gobernando sin tener conocimiento la pleno, formación y la tradición. Y me voy a los casos de Europa, no de Estados Unidos, porque Estados Unidos también dio sus tropiezos, pero en el caso de Europa ustedes vean el primer ministro dónde vive, cómo se transporta, cómo tiene su vida, que es gente que se preparó para gobernar, y que el poder económico no es un asunto al que aspire cuando ejerce un cargo público. Y el problema de nuestros gobernantes, sean de cualquier partido político, sí, cualquier es color, que ven el cargo público como una oportunidad sacarse la lotería para hacer negocios, y eso lo tenía mucho el PAN, la verdad, sí, aunque le duela a mis amigos panistas, y la oportunidad para adueñarse de la ciudad. Y eso no es favorable cuando la persona que, aunque parezca retórico, se pone en un cargo público, se pone para servir a los demás. No para servirse. Y eso que dice el presidente, que un cargo público es para servir, sí, no lo inventó él, sí lo sacó de los modelos de primeros ministros y de la democracia intermedia
que tiene Europa. Al final de cuentas, la democracia es el modelo, el menos peor de los modelos para tener una convivencia social, porque es un modelo que reconoce los derechos de la persona y los contrapesos. Ahorita los contrapesos, Sonia, no existen porque no tienen autoridad moral, y lo digo por el PRI y lo digo por el PAN. Entonces, siempre los espacios se llenan. ¿Quién está llenando el espacio de ser contrapeso? Los medios de comunicación y los periodistas. Y algunas organizaciones de la sociedad civil, como Coparmex y como algunas otras, ahora ya el Consejo Coordinador Empresarial, o quienes constituyeron en el caso de Mexicali una organización donde se va y se aporta dinero y se aporta talento, se aporta tiempo, porque el contrapeso natural de la democracia, que deberían ser los partidos de oposición, estamos viendo una degradación de la democracia cuando se alían con el poder, cuando llegan a compromisos y cuando no desempeñan la función básica de ser contrapeso. Todas las democracias, y lo voy a poner en el ámbito que lo vamos a entender, porque una sociedad funciona igualito que una familia. Todas las democracias deben tener un contrapeso. Por ejemplo, en el matrimonio y en la familia hay contrapesos. O sea, el hombre no puede llegar a la hora que quiera, ni borracho, ni le puede poner los cuernos a la mujer. Porque ¿sí? Le va como en feria. Le va como en feria. La mujer, pues, tiene que cumplir con sus obligaciones, tiene un contrapeso equilibrado, no como antes, pero ahora sí, a veces ya tenemos algo de voz los varones, ¿sí? Y los hijos tienen contrapeso de sus padres, no pueden estar 2 días desaparecidos y de pronto llegar y dormirse. No, tienes una hora y dices, pues tienes hasta las 2 de la mañana para regresar y tienes una tolerancia de 10 minutos, y luego ya cuando llegan a las 2:30 le digo, oye, Angelito, dijimos que las 2 y luego las 3, y luego le dice, güey, pues no, ¿verdad? Van cabildeando y luego tiene que recoger su ropa, es contrapeso, y luego tiene que lavar los trastes, y luego tiene que hacer funciones que en una sociedad así tiene que ser. Cada quien tiene que traer y cumplir con sus responsabilidades en una sociedad. El gobierno tiene una responsabilidad que no está cumpliendo, que es la de brindarnos seguridad y justicia. En eso, los ciudadanos no podemos intervenir, no podemos armarnos. Sí, cada quien tiene su función, pues es lo que tenemos que entender. Nos queda a deber el gobierno, porque no nos da la función básica de un gobierno constituido en una sociedad, es brindar básica, los dos, es seguridad y justicia. Después viene la educación, después viene la salud, ¿sí? Pero, ¿por qué se organizó el hombre como sociedad? Para buscar 2 elementos, ¿sí? Seguridad, para que no nos matemos entre nosotros, y justicia. Y por si alguien comete alguna acción, ser sometido a un juicio y castigarlo. Esa es la conducta irracional del ser humano que se busca quitar. Y ahorita llegamos a los extremos intolerables. Ni siquiera en la guerra se ve lo que se vio en Michoacán. Ni siquiera en la guerra, porque son delitos de lesa humanidad en la guerra. Uh-huh. En la guerra hay protocolos, hay respeto al herido, hay respeto al muerto, hay respeto al cuerpo, ¿sí? Y hay una retroalimentación al ejército de la contraparte. Hay protocolos. Aquí llegaron y hicieron una masacre, un fusilamiento, todavía tuvieron la posibilidad de llegar con una manguera a la valla, llevarse los cuerpos, y la autoridad, pues... Ni sus luces. Esas, si tú buscas la definición de un Estado fallido, es precisamente a lo que yo llegué de seguridad y justicia. Si no hay seguridad y no hay justicia, no hay razón para que esté el Estado, la presencia del Estado. Y si no está la presencia del Estado, pues es un Estado fallido, es decir, un Estado constituido que no cumple la función básica por la cual se constituyó. Cielos. Voy a regresarme un poquito ya aquí al Estado para poder ver otros temas que tampoco no son tan buenos, pero bueno, ahorita, como también platicábamos al principio, pues ya eres muy famoso, te hemos estado viendo en todos los medios, platicando de un tema que nos debe de interesar y ocupar a todos los ciudadanos.
El Cabildo. Estás platicando entre medios con dos temas muy interesantes, que es el gasto social y el pago que se le hace a los asesores. Primero, ¿cuál es la situación que está ahorita en el Cabildo para que nos platiques, para poner en contexto todo este rollo? Y la segunda es, ¿qué tan importante es que el ciudadano exija cuentas claras a los gobernantes? Mira, el asunto del Cabildo, y lo digo por los regidores y el síndico, es ciertamente que ellos entraron en la primera parte de la pandemia, prácticamente entraron con la pandemia, con la alcaldía, con el periodo del 23 de la hoy gobernadora. Todo el 20 y prácticamente el 21 estuvieron no en la visión de la sociedad, porque todo el mundo estaba a ver cómo la libraba con la pandemia y con la economía y con la familia. Entonces, pues el gobierno de la ciudad pues hizo pedazos, se destruyó. Como todas las cosas que se destruyeron, uno regresó a las empresas y de pronto vio que estaba más quemado todo y medio seco todo, y así nos pasó con la ciudad. En el caso del Cabildo y del partido que nos gobierna, Morena, tenemos que ver que la gente se cansó de que nos gobernara el PAN y que nos gobernara el PRI. El PRI nos gobernó 2 periodos y el PAN el resto de los periodos, ¿sí? Y pidió un cambio. Y dijo, vamos a dar la oportunidad a los que presentan un proyecto alternativo de ciudad. Y el proyecto alternativo de ciudad era bajo los principios del presidente. El presidente señaló que debe ser austeridad y servicio. Austeridad y servicio, ¿sí? ¿Y luego? Entonces resulta que cuando llegaron, pues resulta que no eran iguales a los que estaban antes, eran peores, ¿sí? Y eso no les gusta que se los diga. Pues ¿cómo que no les gusta que se los diga? Pues si no les gusta que se los diga, no se pongan ahí, porque ellos se hicieron elegir, como dice la ex primera ministra de Alemania. Ellos se hicieron elegir. Y quienes no les guste que le estén exigiendo y rindiendo cuenta, pues no tenga un cargo. No te pongas en el tentadero. No te pongas. Esa es la primera consideración. La segunda es la argumentación, que se cae por su propio peso. Porque dicen, es que eso lo hizo Rodolfo Valdés y Jaime Díaz. ¿Está bien? Pues por eso los elegimos ustedes para que lo quitaran si estaba tan mal. Pero no, en lugar de quitarlo, le subieron, ¿sí? Le subieron al gasto social en el 2020 y le subieron a asesores en el 2021. Yo lo único que les dije, rindan cuentas sobre eso, y ya se demostró que es un gasto innecesario. Pero ya cuando entramos en esa dinámica se victimizan y dicen que yo los estoy persiguiendo y que es un asunto contra el Cabildo. Dejémoslos en cómo está la ciudad. Nosotros hicimos una estrategia a los empresarios con el bloque empresarial y con Ocupa para decirles, yo en mi formación, lo que la gente no sabe es que yo soy auditor y soy perito en materia de finanzas públicas, porque yo auditaba al gobierno. Yo soy auditor de gobierno cuando me querían. Ahorita no me dan chamba, pero en un tiempo yo audité el gobierno, muchas entidades públicas, muchas, más de 200, y sé de finanzas públicas y de presupuesto. Por eso se me facilita dar la explicación que voy a dar. Cuando entramos en las condiciones de la ciudad, y yo le digo a los ciudadanos, y lo analizamos con el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno federal ya no nos va a mandar dinero de lo que nos mandaba para las patrullas y para arreglar las calles. El Fortasec, famoso. Los fideicomisos, porque el gobierno hizo su estrategia, dijo, le voy a meter al tren y le voy a meter a la refinería y al aeropuerto. Está bien, no nos vamos a... Teníamos la opción de quedarnos llorando y quejándonos del gobierno. Con 8 diputados no vamos a lograr nada. Entonces del gobierno no va a llegar nada. Entonces dijimos, nos fuimos al modelo de gobernanza de Europa, y el modelo de gobernanza de Europa es los problemas de la ciudad los resuelve la ciudad, ¿sí? Así funcionan la mayoría de las ciudades de Europa. No andan ahí llorando con el Estado ni con la federación en que les mande como debería de ser, ¿no? Sí. ¿Y eso qué implica? Que los ciudadanos de la ciudad pagan impuestos para la ciudad. Te puedo explicar qué pasa, por ejemplo, en el condado de Arizona, en el condado de Imperial, cómo los impuestos de la ciudad se quedan en la ciudad, en el condado de San Diego, en los mismos términos. Pero eso sería una plática en otra ocasión. Habrá parte 2.
La parte 2, vamos a pagar predial, dijimos, y fuimos con la alcaldesa, y fuimos con el tesorero, el CCE y un grupo de empresarios. Los vimos en los medios, claro. Yo le metí mucho tiempo a esa parte, no es un reclamo, no me pueden decir que no le metí, porque sí le metí mucho tiempo. Dijimos, tenemos 2 prioridades. Pablo Chi dijo medio ambiente, y Ángel Sáizar y yo que coordinaba seguridad es seguridad. No puede haber una vida y pavimentación. No puede haber una vida adecuada para los mexicalenses si no tenemos tranquilidad. Y la tranquilidad nos la va a dar solamente la percepción de seguridad. Y tenemos una alta percepción de inseguridad. Entonces no vivimos tranquilos. Y si no vivimos tranquilos, no tiene sentido lo demás que hacemos. Porque tenemos miedo que maten a nuestros hijos, que los agredan, que nos roben. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a resolver los problemas. Pagamos impuesto predial más. 30, 40, 50, 200%, 300%. Quienes me están escuchando saben que así es. Simplemente agarren el recibo del 21 y agarren el 22 y se van a dar cuenta. Entonces, ese dinero, esa bolsa de dinero, alrededor de 300 millones de pesos, dijimos, ¿en qué sugerimos que no la gastamos? Pues, ¿sabes qué? Me faltan 1,000 policías en la ciudad y me faltan alrededor de 400 patrullas. Realmente el ayuntamiento para fortalecer seguridad ocupa 700 millones. Bueno, pero un comienzo es meterle 200 millones. Nos alcanzó para meterle 100, ¿sí? Pero en esa fecha los regidores aumentan el 25,000 pesos de asesores que no son asesores. Entonces ahí es donde nosotros dijimos, oye, pues nosotros le estamos sacando dinero a la bolsa, le estamos diciendo a la gente, métele a la ciudad, y ustedes se lo están gastando, pues no se vale. Vamos, deja ese, lo digo en términos, nos cuesta 30 millones extras, el cabildo nos cuesta 45 millones, puede vivir con 15, que son los de los sueldos, 30 son asesores y gasto social. 30 millones de pesos significa 45 patrullas, 45 patrullas nuevas, que estoy seguro que cada colonia necesita una patrulla. Imagínense 45 colonias con una patrulla que no se salga de su colonia. Bueno, una patrulla nos puede revisar o supervisar 3 colonias, pues ya agarramos 100 colonias con una patrulla. Dejamos en la parte de la patrulla y dijimos, la ciudad, el pavimento de la ciudad, yo les digo a los mexicalenses, el pavimento que ustedes ven en sus colonias no es así, o sea, el mundo no es así con esos bordos y esas ranuras y esos baches. Las calles no son así, no se acostumbran a eso. Te pongo un ejemplo de la calzada Cetis. La calzada Cetis fue pavimentada en los 90 y hace 30 años que no se le ha dado una arreglada. Se le dio un pedacito nada más en la parte de Vistahermosa, pero ahí se quedaron. Y yo voy a la colonia Independencia, a la colonia Progar, a la Miraflores, a cualquier colonia. Estuve yo en Pueblo Nuevo, en La Baja, hace 2 semanas. Fui a la iglesia de la Clemencia y vi las condiciones de las calles y se me hizo indigno para una ciudad. Se me hizo indigno. Es increíble. Tú puedes ver, yo tengo la calle Arista, donde tengo mi oficina, de la calle H hacia la Reforma, está intransitable, es la colonia nueva, es el centro de la ciudad. Y digo, es la colonia nueva, pero ahí están los ricos. No están los ricos, pero me voy a la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc está en las mismas condiciones. Entonces, si la ciudad estuviera bien... La López Mateos, que es una de las vías, entre comillas, nuevas, o sea, tiene hoyos en un carril y en uno sí y en otro también, o sea, no puede ser. Entonces, si la ciudad estuviera bien, Sonia, no protestábamos. Oye, porque estás de llorón, no, pues estaríamos felices. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Ahora, yo no me estoy comparando con París, ni con Washington, ni con Nueva York, ni con Los Ángeles, ni con San Diego, ni con el centro. Me estoy comparando con Hermosillo, me estoy comparando con Culiacán, me estoy comparando con Guadalajara, con Querétaro, con Mérida. Si vamos y recorremos esas ciudades, quienes tenemos oportunidad, con León, van a decir, qué vergüenza, vayan a Hermosillo y vean las calles de Hermosillo. Primero están limpias, segundo, se encargan de arreglarlas. Mantenimiento. Había una máquina que los mexicalenses deben de conocer, que andaba arreglando la calle, no sé dónde quedó esa máquina, que traía un sistema donde iba y arreglaba, en una semana arreglaba una calle y no sé qué pasó.
Pero el caso es que hay calles de nuestra ciudad que tienen 30 años que no se les da una manita de gato. Es más, la calzada Aviación, la calzada Cetis, ni siquiera tiene marcadas las líneas divisorias de carriles, hombre. Sí, no, ya lo hacemos por imaginación. Por imaginación, o sea, de veras, en todos esos años no se le ha dado mantenimiento de las calles, se tienen que pintar cada año. Entonces, eso es lo que estamos diciendo nosotros. ¿Por qué quienes administran nuestra ciudad, en lugar de asignar el dinero a las necesidades de la gente? Y estoy hablando de dos temas. Ahorita tenemos un tema mucho más complicado que casi amerita una sesión, el tema del transporte. Ay, sí, es injusto. Locura. Sí. Es injusto que las personas que ganan 300 pesos se gasten 100 pesos en transporte. Es injusto que la única forma en que las personas pueden transportarse sea en taxi. No le alcanza a las clases bajas pagar taxi para transportarse y pagar 2 taxis o 4 taxis. Pero bueno, ese tema ya lo veremos. Pero lo que te quiero decir es que nuestra ciudad se deteriora y todas nuestras ciudades, Ensenada, está en las mismas condiciones, un desastre. Tijuana, Tecate, Ensenada, caótico. Rosarito, está espantoso. Ni siquiera podemos decir que Mexicali esté deteriorada y las otras ciudades estén bien. No, está parejo. Está parejo, pero no ocupo traerles fotos y videos de Mérida ni de Hermosillo. Yo voy seguido a Hermosillo, voy a Culiacán, por cuestiones de trabajo, Querétaro. No, Querétaro está increíble. Yo acabo de estar ahí y no lo podía creer. A Puebla. Puebla también acabo de estar. Sí. Es increíble. Y no lo puedes creer. O sea, dices, ¿qué están haciendo ellos que no estamos haciendo nosotros? Tuvieron buenos gobiernos y tuvieron una sociedad que exige. Entonces hicieron 2 cosas buenas. Participaron como ciudadanos y eligieron a buenos gobiernos. Sí, y sobre todo, mira, nosotros no debemos de desesperarnos, ni angustiarnos, ni cansarnos. Los gobiernos o los gobernantes a veces le apuestan al cansancio. Ah, claro. Y le apuestan al olvido. Y ciertamente que... Y luego empiezan a las descalificaciones con mi persona, por ejemplo. Y uno empieza a decir, es que está buscando un cargo público. Yo les digo, cargos públicos he tenido ofrecimientos los últimos 15 años para esos que andan creyendo y no... Nada más he aceptado una ocasión y no es mi trinchera, es una posición digna, pero no es mi trinchera. Yo tengo otra trinchera y no voy a aceptar, y va a quedar grabado esto, no voy a aceptar ningún cargo público. No tengo necesidad porque yo tengo otra posición. Esa es una consideración. La otra es que al final yo siempre, no sé si vamos a concluir, pero siempre concluyo haciendo un llamado a los jóvenes. Para allá voy. Y ahorita que tú ibas llegando me dijiste, es que yo fui catedrático de la universidad. Y eso está padrísimo porque yo creo que gente como tú que puede compartir la experiencia y el conocimiento con gente joven es muy valioso. La juventud, pues es la parte, es nuestro haber, es nuestro tesoro, es la esperanza que tenemos de que entiendan que tienen que estar dentro de toda esta ecuación, tienen que conocer, tienen que estar enterados de lo que está sucediendo y tienen que tener el ánimo de participar. ¿Cómo le hacemos con esa gente joven que ahorita empezabas tú a platicar, la gente joven? ¿Cómo le hacemos para que ellos participen, para que entiendan todos los temas comunitarios, que participen en ellos también y realmente pues, le entren a los sombrerazos? ¿Cómo le hacemos con estos chavos? Mira, en el caso de los jóvenes, los jóvenes maduran más tarde que como maduramos nosotros. Los jóvenes maduran, y lo digo en buen sentido los jóvenes, nosotros maduramos a los 18, 20 años a ramalazos y ahora sombrerazos y cintarazos. Sí, ellos ya maduran a los 28, 30. Y la reacción de los jóvenes está asociada a que pierdan algo. Y lo digo por análisis de datos. Por ejemplo,
La experiencia de Chile y de Argentina del año pasado es que les quitaron derechos y le quitaron beneficios a los jóvenes. ¿Sí? Entonces los jóvenes reaccionan y ahora se transforman el país. ¿Sí? Aumentaron el transporte, le quitaron el derecho del asunto de las pensiones, les subieron la colegiatura y con eso. El gobierno es muy hábil para no golpear a los jóvenes, para no echárselos encima, porque los jóvenes son transformadores. Costo político. Los jóvenes son transformadores. ¿Sí? Sin embargo, los jóvenes, esa generación de jóvenes que tienen sus hijos chiquitos, esos que tienen 35, 38 años, que ya tienen jóvenes, yo les digo, tienen que empezar a preocupar no por el país que ustedes van a vivir, sino el país que le van a dejar a sus hijos, esos que tienen 3, 5, 8, 10 años. Porque el país que le van a dejar a sus hijos es un país que deben empezar a construir ahorita, para que no se deteriore en temas muy básicos, y que participen con organizaciones como el medio ambiente, con las organizaciones que buscan la protección del medio ambiente, organizaciones que buscan la protección de los niños, de los animales. Dediquen una parte de su tiempo a la ciudad. Eso es lo que yo les digo. Busquen una organización que tenga alguna relación o alguna afinidad con sus principios o con sus creencias. Inclusive las organizaciones feministas, sin caer en el radicalismo, o las organizaciones que buscan la protección de las minorías que estaban siendo afectadas en el ambiente de preferencias sexuales o de identidad. Organizaciones que busquen el mejoramiento de la ciudad, como Todos Somos Mexicali, que es un trabajo que hace impresionante, que hace Guillermo Galván, o el que hace Pablo Chi, o el que hace Respira. Verde Mexicali Verde. Verde Mexicali Verde. Dedíquenle un tiempo a la ciudad, arremánguense las mangas y pongan a hacer ejercicio, pero con la pala, limpiando la ciudad y con el asadón y con la escoba. Y lleven a sus hijos. Porque eso es lo que transforma. En Verde Mexicali Verde, con Rosa León, nosotros reforestamos ahí la calle Cuarta, alrededor de 1 kilómetro, plantamos alrededor de 600 árboles. En familia, y los niños haciendo esa actividad. Nosotros reforestamos también el Boulevard Abelardo L. Rodríguez, antes de donde está el Alto de la Comandancia, ahí está un logo de Coparmex. Eso nos está costando 200,000 pesos mensuales. Por eso no se seca, porque nosotros le pagamos el agua y le pagamos anuales, no mensuales. Que es bien importante el mantenimiento. Sí, porque en todos los aspectos de la vida. Luego siembran y luego se seca. Nosotros tenemos ahí don Víctor Hermosillo, por ejemplo, el Grupo Hermosillo, que es una empresa, y muchas más, no quiero dejar de mencionar ninguna, la del señor Galván, la de Pablo Chi, el Mater, y muchas empresas más. Entonces te voy a platicar algo que vamos a hacer. Hacen tareas por la ciudad, y a los jóvenes les digo, súmense, porque en esta ciudad van a vivir, no van a vivir en otra. Muy pocos se van a ir a otra ciudad. Aquí van a vivir, y nuestra ciudad tiene muchos problemas. Es una ciudad poco amigable. Habían avanzado mucho los bicicleteros, por ejemplo, pero no se me cansaron, hombre, no se me cansen. Ya habían avanzado mucho para reconocer el derecho de las personas que se transportan en bicicleta. Claro. ¿Sí? Es importante que avancemos en la construcción de banquetas. Esta es una ciudad que no se puede caminar en ningún sentido, ni por la Madero, ni por la Justo Sierra, ni por la Cárdenas. Y esa es una omisión de la autoridad municipal, porque el reglamento es muy claro. Existe también, obviamente, tareas donde tenemos que buscar la protección del medio ambiente, la protección de los migrantes, la protección de los niños. Entonces, eso a los jóvenes les va a dar identidad con la ciudad, y les va a dar la satisfacción de servir y de contribuir para que la casa grande de nuestra ciudad, y no lo digo retóricamente porque pudiera sonar retórico si estuviera yo buscando un cargo público, pero no, yo les digo con el ejemplo. Yo le dedico a la ciudad alrededor de 20 horas a la semana. Es por Coparmex, porque estoy en el CCE y porque estoy en tareas de Ocupa. Y en su tiempo le dediqué a la docencia y le dediqué a otras cosas. Y yo les puedo decir con satisfacción que no hay mejor satisfacción que uno puede tener como persona que haber realizado algo que contribuya a los demás, más allá del trabajo y las actividades que uno realiza.
Y eso es importante para que la ciudad se fortalezca y para que nosotros nos sentamos orgullosos de nuestra ciudad. Yo les voy a platicar una anécdota, muy rapidito. Yo soy asesor de un cliente que trajo a un director, un ejecutivo de Perú. Y entonces él llegó en el vuelo del domingo y me encomendaron que le presentara a la ciudad. Y obviamente el peruano, que era un ejecutivo director, pues googleó la ciudad y le salieron maravillas ahí en el Google, ¿no? Y salió la Plaza Cachanilla. Entonces me dijo algo muy claro. Oye, me dijo, un lugar para caminar, porque a nosotros nos gusta caminar. ¿Cuál es la calle en la que se camina aquí? Me dijeron. Me puse a patinar, todavía no estaba la Obregón arreglada. Sí, hace como padrísimo, vayan a la Obregón, está padrísima. Sí, está padrísima. No estaba la Obregón, y dije, ¿cuál? Le dije, pues la Justo Sierra, pues la Lázaro Cárdenas. Pues no, le dije, aquí no se acostumbra a caminar, le dije. Aquí se acostumbra a caminar, pero para el cerro, ya le dije, ¿no? Y que para arrancar para allá, para el cerro. ¿Cómo se llama el que está en el Centinela donde va todo el mundo? Sí, no me acuerdo el nombre, pero sí todo el mundo vaya. Entonces ya le dije, y caminas para allá y vas a la arena, vas a San Diego, pero aquí no, le dije. Y lo que quiero decir es que finalmente nuestra ciudad es una ciudad que no se puede caminar porque no tiene banquetas. ¿Y por qué no tiene banquetas? Porque la autoridad no hace que haya banquetas para caminar, porque las banquetas se usan de estacionamiento y se usan de espacios para poner anuncios. Y eso la hace tan fea nuestra ciudad. Sí, hay mucho, pero mucho por hacer. Y en ese mucho por hacer quisiera preguntarte, yo creo que te vamos a volver a invitar, Octavio, porque hay muchos temas por platicar. Pero ahorita antes de irnos sí te quiero preguntar lo que le preguntamos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es la visión del Mexicali que tú quieres? Nosotros nos vamos a lo básico, y los básicos para los próximos 5 años es que sea una ciudad segura y que sea una ciudad en la que se den condiciones para vivir. Estamos luchando, y nosotros en Coparmex desde el año pasado, con posicionamientos para blindar la ciudad de la inseguridad. Y son poquitas puertas las que tenemos. Una de las puertas es Sonora por San Luis Colorado, otros San Felipe, otros Tijuana y otros por Estados Unidos. Por Estados Unidos no nos apura. Entonces tenemos que blindar la seguridad a la ciudad para que tenga seguridad, porque es el elemento básico, fundamental, que debe tener una ciudad y una comunidad. Mexicali tiene 2 condiciones que yo les diría: no aprendamos de la experiencia ajena, no aprendamos de nuestras experiencias de ciudad. Y cuando les digo que aprendamos de la experiencia ajena, les digo, volteen a Tijuana. Tijuana tiene 2,000 muertos al año, nosotros tenemos 300, pero el año anterior tuvimos 189, ¿sí? Y ahorita la tendencia es a que cerremos en 400 si no hacemos algo. El Valle Mexicali está tomado por la delincuencia y la gente del Valle Mexicali no tiene seguridad. Entonces esa es la prioridad fundamental, la número 1 que debemos de tener. La segunda es el medio ambiente. Tenemos unas condiciones de medio ambiente desastrosas. El aire, la condición del aire que respiramos. Por omisión de las autoridades, porque se echan la bolita la municipal, la estatal y la federal, porque dejamos que se nos rodeara de contaminación, Cerro Prieto y las plantas que están aquí a un lado y todas las fuentes de contaminación que tenemos en la ciudad. Uh-huh. Y eso nos está pegando en la salud. Eso tenemos 30 años con esa condición. Pablo y todo su equipo han estado trabajando enormemente en ese proyecto. Hay que apoyarlos. Sí, están muy comprometidos y han avanzado mucho. Mucho han avanzado. Necesitan seguirlos apoyando. Es un ejemplo de éxito de la sociedad. Y lo otro básico es infraestructura y pavimentación. A nuestra ciudad. Va muy pegado al medio ambiente. Sí. Y a la salud. Pero nuestra ciudad, por virtud de las condiciones de valle, la atraviesan 3 drenes. ¿Sí? Y esos drenes que la atraviesan, el Mexicali y los otros que terminan aquí en la zona de lagunas, deberían ser las vialidades más bonitas de la ciudad y los caminadores más bonitos de la ciudad. Esos drenes, por lo ancho que tienen, pudieran ser un bulevar con áreas de esparcimiento y áreas, y son como 30 kilómetros, no sé cuántos kilómetros.
Y esa es la parte de infraestructura. El proyecto de lo que es el Río Nuevo, que se hizo hace 20 años, 25 años, se quedó en un proyecto, no se terminó. Pero al final de cuentas el dren que está ahí en la zona mal llamada Zona Dorada, el dren Mexicali que se conecta, que tiene una bifurcación, atraviesa la ciudad y se convierte y se ha convertido en una fuente de contaminación. Entonces de pronto el dren lo ligas y es un dren por el que circula agua. Yo a veces camino por ahí, una agua en condiciones deplorables, espantoso, que termina en el Salton Sea, en el Río Nuevo. En algunos casos creo que así es. Pablo debe conocer muy bien. Pablo ha estado trabajando ya mucho para que el problema de la contaminación se resuelva de manera conjunta el Valle Imperial y el Valle de Mexicali, como una comunidad que tiene una convivencia mutua, y que el desarrollo del Valle Imperial y el Valle de Mexicali nosotros no tenemos una ciudad par en el caso del Valle Imperial, vaya más o menos equilibrado, porque lo que les pasa al Valle Imperial o hagan Valle Imperial nos afecta a nosotros, sobre todo con el asunto de las quemas no clandestinas, planeadas, y sobre todo son malos equilibrios. Ellos nos mandan humo cuando queman, nosotros les mandamos agua contaminada, y ni a ninguno de los dos nos conviene. Así es, nos afecta a ambos, y pues igual, o sea, tenemos una división con un cerco, pero el aire o el agua no saben de cercos ni de divisiones de estados, de países, etcétera. Wow, pues mucho por hacer, mucho por platicar. Octavio, te agradecemos de todo corazón que hayas estado aquí con nosotros. La verdad es que la responsabilidad que llevas, aparte de lo que estás haciendo ahorita en Coparmex, pues yo en lo personal siempre te he visto muy activo. Eres una persona que ha estado consciente de lo que estamos haciendo bien, pero también muy consciente de lo que estamos haciendo mal. Entonces participas, has trabajado por Mexicali, por nuestra sociedad, por nuestra comunidad. Le has dado las 3 T's, que es el tiempo, el talento y el tesoro. Y por eso te agradecemos, y pues ya sabes que estamos aquí para apoyarte en lo que se pueda. Ocupa pues tratará de estar dando a conocer todo lo que vayan haciendo, lo que vayamos pues ideando, y cosas que tengamos que hacer para poder mejorar. Como ciudad, como dices tú, queremos todos vivir en un Mexicali seguro y próspero para todos. Entonces no nos queda más que trabajar en ello, así que muchísimas gracias por estar aquí. Insisto, te volveremos a invitar porque hay muchos temas por poner en la mesa que tenemos que entender a fondo para poder ver si nos motivamos a participar. Sí, muchas gracias, Sonia, muchas gracias a la comunidad. Realmente no es un mérito mío, yo tengo la facilidad y la posibilidad de tener un micrófono en un espacio, pero hay mucha gente que trabaja mucho más que yo y no se ve, pero sobre todo hay mucha gente que tiene voz y su voz no se escucha. Entonces realmente yo hablo por ellos. El mérito es de todos los que trabajan en forma silenciosa y que no esperan tener el micrófono que yo tengo. Es una responsabilidad, pero de ninguna forma es ningún mérito, al contrario. No, te entiendo perfecto. Así andamos varios, y evidentemente todos tenemos a un grupo de personas, de mexicalenses, ocupados en hacer más y mejores cosas por Mexicali. Pero pues para eso estamos aquí, para comunicar todo lo que ellos hacen y quieren lograr en un corto y mediano, y pues algunas cosas en largo plazo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo les digo a los mexicalenses que no dejen de soñar. Sí, no, como dices tú, pues no hay que decaer, ¿no? Hay que tener las ganas de que todo salga bien. A ustedes, ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio. Los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados, que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal como ocupamx.com. Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a tu auditorio. Gracias.